Bien, muy buenos días a todos y a todas. Estábamos chequeando la llegada de la totalidad de los testigos. Ya tenemos a todos los testigos en la antesala, que estaban citados para el día de la fecha. Estaban la totalidad de las partes. Hago saber a las partes, voy a comenzar eh, saludando nuevamente a los que recién se estaban conectando, que tal cual como había sido previsto, eh, los peritos, en especial Álvarez, efectuó las pericias en los dos tramos de la causa. Van a ser consultados respecto de hoy, aunque Álvarez concluya la semana entrante, durante el segundo tramo, la segunda porción, o sea, en la causa 495-2014, quedando pendiente, o sea, el primer tramo, junto con los otros peritos que era Montanini y Di Martino, y Weissplet. Eh, por otro lado, quiero hacer una cuestión, o sea, plantear una cuestión a las partes, solicitar que si bien el tribunal es abierto respecto a que cada una de las partes lleve adelante con cierta vehemencia el interrogatorio, eh, creo que el tramo que nos toca hoy es eminentemente técnico, con lo cual eh, y vamos en ese punto a delimitar el tema del interrogatorio a aquellos que sean cuestiones eminentemente técnicas. Además de algunas cuestiones de salud respecto de algunos de los testigos que asisten el día de hoy, más allá de esas cuestiones de salud. Por eso hago esa salvedad respecto de la audiencia del día de hoy. Bien, no sé si ya tenemos los tres testigos, o si pueden pasar, le vamos a tomar la modalidad de coloquio. Muy buenos días. Les agradecemos mucho su presencia. Este es el Tribunal Oral Lo Criminal Federal número 1. Se encuentra integrado por el doctor Adrián Federico Grunberg, el doctor José Antonio Michelini, que se encuentran conectados vía Zoom. Quien les habla, Ricardo Basílico, con la secretaría del doctor Ignacio Labadens y el doctor Miguel Torrico, a los efectos de poder llevar adelante esta audiencia. Se encuentran conectados vía Zoom las defensas. Se encuentra presente la defensa que lleva adelante el doctor Juvenal Pintos y el cuerpo de la Fiscalía a cargo del doctor Osorio, la doctora Garmendia y el cuerpo de auxiliares fiscales. Les hago saber que como testigos tienen la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y les fuera preguntado y van a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal, que prevé una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso testimonio fuera en perjuicio del o de los imputados. Le voy a recibir a cada uno de ustedes promesa o juramento de decir verdad. Licenciada Álvarez, o doctora Álvarez, ¿jura o promete decir la verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí, juro. Bien. Doctora Magdalena Rúa, Sí, juro. doctor Pablo Gastón Conti. Sí, juro. Bien. Sus datos personales ya han sido recabados en secretaría. Le voy a preguntar, las preguntas van a versar sobre la labor técnica que ustedes han efectuado en estos actuados, respecto de
un segundo tramo de esta causa que tiene dos tramos, donde la perito Álvarez ha intervenido en los dos tramos, pero hoy las preguntas van a estar, por una cuestión ordenatoria, referidas a ese segundo tramo donde todos han intervenido y por eso se han admitido por parte de las partes y por parte del tribunal que sea a manera de coloquio. Eh, Haciendo esta salvedad, entonces, le voy a preguntar si respecto de alguna de las integrantes de las partes, esto es, de las defensas públicas, perdón, de las defensas particulares del Ministerio Público Fiscal o de los imputados en la causa, que les voy a hacer saber quiénes son. El señor Juan Gabriel Mariotto, Jorge Mindo Capitanich, Aníbal Fernández, Luis Miguel Segura, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone, Raúl Alberto Pagano, Sergio Raúl Marchi, Natalia Antorrígano, y en la acumulada, en la que vamos a abordar en el día de la fecha, que es la 4995, pero es mi obligación hacerle saber todos los imputados que se encuentran en la causa, el señor Eduardo Fortunato Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Daniel Dávola. Bien, si respecto de ellos y de las partes que mencioné tienen amistad íntima, enemistad manifiesta o tienen algún impedimento que no les permita decir la verdad en esta causa. No, no tengo ninguno. Bien. En primer lugar, no sé si ustedes tienen el informe que han labrado. Sí. Bien, vamos entonces, si las partes no tienen oposición, a hacer reconocer las firmas, o sea, obrantes en las mismas, para ver si ustedes ratifican esas firmas. Doctor Torrico, si podemos exhibirle el informe, o doctora Quinn. Vamos a hacerles exhibir sobre lo que van a ser preguntados hoy, si esas son sus firmas y si ese es el informe, ¿no? Bien. Le voy a ceder en primer lugar la palabra al Ministerio Público Fiscal, luego a las defensas de los señores Amirante, Galitis y Dávola, y luego si hay alguna pregunta del resto de las defensas y del tribunal, también se la haremos. ¿Sí? Doctor Osorio, doctora Garmendia, tienen uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buen día. Buen día. Eh, ¿Qué métodos usaron en el trabajo que tuvieron que realizar? A ver, métodos. O sea, ¿a qué se refiere concretamente? Método, no sé, estrictamente matemático, estrictamente contable, estrictamente financiero, Estrictamente contable. una combinación Somos de contadores, distintos métodos. revisamos documentación contable y la verificamos con los registros contables. Bien. Eh, ¿Pudieron, con las muestras que tomaron, ustedes eh, establecer que esas muestras eran representativas del conjunto de operaciones en cuanto a los montos, en cuanto al precio de los descuentos, en cuanto a los plazos? A ver, para hacer este tramo del informe pericial, o sea, para hacer este informe pericial, se nos estableció un plazo de tiempo bastante breve, ¿sí? Y respecto a una de las dos financieras o tres que estaban cuestionadas en este tramo, tenía gran cantidad de operaciones. Esta financiera aportó en el tribunal un listado de las que serían todas las operaciones. Ese listado está en el informe como anexo A. La financiera presenta al tribunal el listado de todas las operaciones. Para comprobar la verisimilitud de ese listado, los peritos que estábamos actuando, ¿sí? O sea, por las dos defensas, el Ministerio Público y quien habla, acordamos hacer un muestreo. Elegimos
alrededor del 20-22% de las operaciones por cada año, y esas las verificamos integralmente, es decir, verificamos la documentación de la operación y los registros contables de la financiera. O sea, eso es lo que hicimos. Y en cada caso, en el informe está establecido qué porcentual de operaciones verificamos. O sea, verificar esas operaciones nos llevó muchísimo tiempo también, verificar los registros, y establecimos así que el anexo que había presentado la financiera respecto del total de sus cheques descontados era verdad, o sea, los datos que contenían eran verdaderos. Bien. Quiero agregar una cosa por parte del Ministerio Público Fiscal, que en nuestro caso, nosotros desde un primer momento, no sé si se escucha bien, si me tengo que acercar, desde un primer momento que participamos en el peritaje, acordamos tomar esta muestra por justamente el plazo de tiempo acotado, porque se habían fijado 30 días para la realización de la pericia. Teniendo en cuenta ese límite temporal, consensuamos tomar esta selección del 20%, pero desde el primer momento nosotros como Ministerio Público, como peritos del Ministerio Público, dijimos que no estábamos de acuerdo con extrapolar todos los resultados de la muestra a todas las operaciones, ¿no? Porque nosotros los usos y costumbres de nuestra oficina son verificar contablemente siempre todas las operaciones. Entonces, por eso es que a lo largo del peritaje siempre está la afirmación de los peritos del Ministerio Público de que todas nuestras respuestas solamente refieren, en el caso de Amigal particularmente, de la cooperativa Amigal, porque en la otra empresa, Climafin, en otro grupo, sí tuvimos a disposición todas las operaciones y la documentación para todas las operaciones, pero en el caso de la cooperativa Amigal, con sus limitaciones, ¿no? En el caso de Climafin, pero en el caso de la cooperativa Amigal, nuestras afirmaciones fueron sobre la muestra, sobre esa selección del 20%. ¿Sí? Solamente esa aclaración. Sí, hay que aclarar también Bien, que las les voy a operaciones... aclarar una sola cuestión para las partes también. La pericia fue dispuesta el 20 de marzo, ¿sí? Sí. Y se culminó en diciembre. O sea, el periodo total de la pericia fue 8 meses. Sí, pero nosotros no podemos empezar a trabajar si no tenemos la No, documentación. está bien, está bien. Les aclaro esto por el plazo Claro. para que no traiga confusión con los 30 días. Bien. Lo que pasa es que la realidad es que nosotros no podemos hacer nada si no tenemos la documentación. Entonces los Claro. plazos son desde que tenemos la documentación, y normalmente es el total de la documentación. Lo que sí quiero aclarar también que para el caso de Climafin las operaciones eran mucho menor, la cantidad de operaciones, Claro. que las operaciones para Amigal. Sí, ¿Sí? sí, Y totalmente. además, lo que quiero decir tampoco que no hay, digamos, nosotros no hicimos definiciones generales. Lo que dijimos es que Amigal informó tantas operaciones por tal valor por año, que está al principio del informe, y que de esas operaciones verificamos con un criterio, creo yo, correcto, operaciones con la mayor cantidad de sujetos, o sea, que estuvieron verificados, clubes de fútbol, terceros vinculados, como por ejemplo jugadores, estuvieron verificados otras empresas o entes, como por ejemplo apareció un supermercado, y siempre con el criterio ABC, es decir, tomar operaciones de gran valor, de mediano valor y de valor insignificante. O sea, es un criterio ABC. Incluir en la muestra digamos, una representación del universo de operaciones que se habían hecho. Todo eso, o sea, si hubiéramos contado a lo mejor con más tiempo, verificábamos todas, pero estamos hablando de 6.000 y pico de operaciones, creo, si no me equivoco, y verificamos entre el 20 y el 22% de las 6.000. Y cuando verificamos un cheque, verificamos el total de la operación, no solamente el cheque que habíamos elegido, que había sido descontado. En esa, doctora, en esa vertiente más cualitativa eh, de- del análisis que abordaron, ustedes aún en sus papeles de trabajo, aunque no lo hayan hecho de manera definitiva, este, por las limitaciones a las que usted refirió, la demora
poner a disposición de ustedes de la documentación a estudiar. ¿Ustedes pudieron establecer descuentos de cheques librados por la AFA, intermediados o que los recibieron los clubes, que pudieran haber sido perjudiciales por el monto? ¿Pudieron establecer si el precio que se cobraba, el interés que se cobraba, podría ser un precio elevado, usurero? ¿Hay algún rasgo que nos pueda decir? Yo que recuerde, no, porque además no es incumbencia de un contador establecer los valores de mercado de una operación. ¿Pero tomaron algún marco de referencia? Para el caso de Climafin, sí. Para el caso de, no, digamos, no lo recuerdo porque no, como no estaba preguntado especialmente, no tomamos marcos de referencia. Para el caso de Climafin estoy segura, tengo que verificar el informe. Claro, sucedió que en el caso, no estuvo esa pregunta Claro. en el peritaje, y en el caso de Amigal se preguntaba sobre las tasas, pero sin poner ningún parámetro, y nosotros no tenemos la incumbencia profesional sobre análisis de mercado, eso le cabe a los licenciados en economía. Exacto. Y en cambio, para el caso de Climafin sí había una pregunta que pedía explícitamente comparar con las tasas del Banco Nación, y eso sí lo hicimos, esa tarea se hizo. Y se hizo una comparación con las tasas del Banco Nación. Y eso está en el trabajo Sí, sí. formalizado. Gracias. Y yo por ahora no más preguntas, no sé si la doctora quiere. Doctora Garmedia, sí. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buen día. Buenos días. Solo algunas precisiones nada más para aclarar, después vamos a seguir con exhibición de documentación. En esta misma línea de lo que recién estaban referenciando acerca de que efectivamente en una de las preguntas puntuales en el peritaje se les hizo que se expidieran respecto a esta comparación con las tasas con el Banco Nación, ¿verdad? Y esto fue respecto de Climafin. Independientemente que cuando se preguntó respecto de Amigal, esta referencia respecto de los valores de la tasa de Banco Nación para el periodo por el que se estaba preguntando, también se puede trasladar para que nosotros lo veamos en función de Amigal, independientemente de que a ustedes no se lo incluyeron en la pregunta donde se les cuestionó por Amigal. ¿Es así? Bueno, no entiendo específicamente a qué quiere arribar. La pregunta no estaba hecha para Amigal, entonces no la respondimos para Amigal, la respondimos para Climafin. La referencia de la Porque tasa estaba de... hecha. La referencia de la tasa de Banco Nación que ustedes A ver, responden para Climafin, nosotros la podemos utilizar para tomarlo como referencia para Amigal. La tasa está publicada y creo que está el enlace de donde sacamos la tasa, tal vez si no me equivoco. Con lo cual puede usarla para Amigal o para cualquier otra cosa, porque esa es la tasa publicada. Bien. Y la hicieron mensualizada en ese caso. Exacto. Bien. Cuando refirió respecto del análisis de las operaciones que hicieron en el muestreo que decidieron en conjunto tomar, quería pedirle especificaciones de si analizaron las operaciones completas en el caso de que hubiera un segundo o tercer tramo eventualmente con redescuentos de esos cheques. No estuvieron a disposición las operaciones, o sea, los comprobantes o la documentación que se refería a los redescuentos, que sí los hubo para el caso de Amigal. Y está dicho en el informe. En los anexos donde elaboran el análisis con la operación completa, con el redescuento en el banco en el que se haya recurrido, en el momento, con el plazo aún pendiente en el caso de que existiera y la tasa que se pagó, eso lo identificaron. La tasa que se pagó no me acuerdo, tengo que mirar el anexo. Perfecto. Nosotros hacemos la salvedad desde los peritos del Ministerio Público Fiscal que nosotros como no vimos documentación respaldatoria de toda la operatoria de redescuentos y solamente vimos el listado que presentó Amigal con las operaciones que presentó Amigal, nuestras afirmaciones no son respecto a las operaciones de redescuento, porque no tuvimos... Es que no hay afirmaciones porque ninguno vio la documentación. Claro, bueno, simplemente esa salvedad. O sea, en el anexo A hay operaciones que, digamos, una parte hace con Amigal, ¿sí? Y Amigal hace
con otra entidad. La segunda parte de la operación, en el caso de que cuando sucedió, no hubo documentación de respaldo. A la vista no nos han traído ninguna documentación. Y así está dicho en el informe. Claro. Y una última pregunta. En la oportunidad, cuando se les pedía que se expidieran respecto de si estas operaciones podrían haber ocasionado un perjuicio, ¿sí? Un perjuicio fiscal. Ustedes, para llevar adelante el trabajo, ¿tuvieron documentación e información relativa acerca de la cuenta AFA en el Banco Credicop? Bueno, yo corro con ventaja porque yo la vi, pero ellos no. No. Para llevar adelante lo que fue la respuesta y el punto de peritaje que se le pedía al respecto. Bueno, a ver, toda una primer parte de mis pericias está relacionada a los cheques que salieron de la AFA para los distintos clubes del fútbol. ¿Sí? En esta oportunidad, digamos, no es que verifiqué, lo hice, digamos, para ver, pero no es que verifiqué que todos los cheques aparecieran en los listados de la AFA. Claro, no, eso no Eso fue trabajo, no fue parte de este claro, peritaje. abajo. Y no se hizo esa tarea específicamente, no se tuvo. No se hizo porque no se Porque pidió. no se pidió tampoco, claro. Es decir, ustedes no tuvieron la oportunidad de ver el origen de los fondos existentes en la cuenta de AFA en el Banco Credicop. No lo pidieron. En los puntos, nosotros contestamos únicamente los puntos periciales y no hubo un punto pericial que refiriera a que los cheques presentados coincidieran con los emitidos por la AFA. No tengo más preguntas, señor presidente. Bien, las defensas de Dávola, Garitis y Amirante quieren efectuar preguntas. ¿Quieren comenzar por algún orden determinado? Yo De, te... de Buen día. nuestra parte no hay pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, ¿quién me levantó la mano? El doctor. Emilio Cornejo. Buen día, señor presidente. Buen día. Perdón, que lo tenía en lateral y no lo veía. No, Perfecto, todo bien. la Sí, verdad. quisiera hacer algunas preguntas. Por supuesto, sí, doctor. Sí. La primera es, perdón, me presento, Emilio Cornejo, defensor de Carlos Dávola de Climafin. Mi primera pregunta es si nos podrían decir con qué elementos documentales contaron en el caso de las operaciones de Climafin. ¿Aportados por la parte o aportados por el tribunal? A ver, está en la pericia, o sea, discúlpeme. Contadora, tómese el tiempo, No, porque verifíquelo. están indicados expresamente en la pericia Sí, sí. la documentación de respaldo para cada uno de los casos. Por eso, para el caso de Climafin, o sea, desde el tribunal nos mandaron los libros contables y cajas con documentación de respaldo, que ahí había liquidaciones de operaciones, había, digamos, documentación varia que está descrita en el informe pericial en la página 12, si no me equivoco, 11 y 12, ¿sí? Sí, después cuando Perdón. se responde cada punto también. Claro, y después cada punto uno refiere a la documentación que vio para responder esa pregunta. Perdón, soy de hablar bajo, entonces. Se escuchó No, perfectamente. escuchó bien. Bien. La siguiente pregunta es si considera que Climafin tenía debidamente registrada cada una de las operaciones. Nosotros lo que vimos estaba registrado. Como salvedad, Sí. sí pusimos la limitación en el informe que no tuvimos los libros contables de la empresa Clima Financiación para Ya, Empresa. porque era un Tuvimos grupo. solamente, claro, Hablaban porque- de grupo Climafin y Exacto. no sabíamos cómo estaba compuesto el grupo, solo vimos operaciones, documentación de una empresa Climafin Buenos Aires y no vimos de Clima Financiación para para Empresas empresas. a lo que hace a los libros contables. Y también
Otra salvedad que pusimos en el informe es que tuvimos a disposición fotocopias simples de los estados contables y no el libro inventario y balance. Sí. Pero con esa documentación sí pudimos verificar las operaciones. Y está todo escrito. Está en el todo informe. explicitado en el informe, sí. Perfecto. A los efectos de conocer no el interés cobrado por la entidad financiera, sino la rentabilidad, qué conceptos o qué rubros o qué costos tenía la financiera en cada uno de los descuentos de cheques? No sé si se entiende, impuesto a las ganancias, lo que ustedes consideren. ¿Cuáles son los rubros que uno tendría que tener en cuenta a los efectos de analizar la rentabilidad, más allá del interés cobrado? Bueno, eso es una pregunta teórica, no está en el informe tampoco. O sea, teóricamente la financiera tiene que cobrar el interés, gastos, algún gasto administrativo, obviamente el impuesto al valor agregado sobre los servicios financieros y no se me ocurre en especial ninguno más. Pero si uno mira los anexos, para cada una de las operaciones que se analizaron, el anexo B especialmente, está referenciada qué factura y qué concepto se facturó por la operación. Ok. Eh, ¿Cómo, recién la Fiscalía le preguntó, esta pregunta es principalmente para la perito Graciela Álvarez. Recién la Fiscalía hizo una pregunta y habló de perjuicio fiscal. Yo quiero reformular esa pregunta y hablar no de perjuicio fiscal, sino si ustedes consideraron o si usted consideró que existió perjuicio a la administración pública. No lo equiparo a perjuicio fiscal. Perjuicio a la administración pública. A mí me pregunta mi Sí, opinión personal, mi así opinión es. particular. Bueno, yo creo que el perjuicio a la administración pública está dada en el primer momento de la suscripción del contrato, si lo hubiera. ¿Sí? O sea, yo entiendo que si bien son fondos derivados de una operación de fondos públicos, o sea, en este tramo, y está explicitado en mi informe, en el informe, en este tramo es un club de fútbol o un ente, una persona, un representante que descuenta cheques que le dio, o sea, que ellos tienen en poder, porque se lo entregó supuestamente un club de fútbol y los descuentan. O sea, son operaciones entre privados. En este tramo o sea, analizando solamente este tipo de operaciones, ¿eh? O sea, quiero dejar eso claro. En este tramo de la investigación. Pero es mi opinión, ¿eh? O sea, los cheques eran propiedad de los clubes. El dinero ya era propiedad de los clubes. Bueno, propiedad sí, o sea, en un concepto así amplio sí. Bien, una pregunta por ahí a los efectos de conocer su opinión estrictamente de valoración. ¿Se puede determinar o se puede saber o se puede responder si para el club era más negocio o era más rentable tener el cheque 30, 60, 90 días que cambiar y perder esa diferencia de intereses en base a la incertidumbre, a la inflación o a los conceptos que usted considere? Eso no puedo dar esa respuesta, porque tiene, o sea, la respuesta la tiene que dar el poseedor del cheque. O sea, en realidad es una decisión financiera que se hace en virtud de un montón de parámetros Bien. que no son, o sea, fijos, o sea, depende de la circunstancia, el momento económico, el momento financiero del poseedor del cheque, o sea, son cuestiones financieras que se resuelven en un contexto X, que no se puede extrapolar a otro. Muchas gracias. ¿Cómo se estableció el muestreo, no? Creo que usted dijo, o ustedes dijeron que eh, analizaron, hicieron el informe en base al 20% de los cheques. ¿Cómo, Aproximadamente. cómo hubo alguna decisión particular o alguna metodología para el muestreo? Bueno, estábamos todos reunidos, vimos el listado y decidimos, con este criterio que expliqué a ABC, incluir la mayor cantidad de sujetos que llevaron a descontar los cheques y con una valoración ABC de montos altos, montos medios y montos bajos.
Que estén todos los sujetos, Y sí, sí. todos los años un 20%. Y aproximadamente, hay años Sí. que nos dio más del 20%, pero bueno, es porque analizamos la operación integralmente, digamos. Última pregunta. Si es posible saber si la tasa del Banco Nación difiere de la tasa de mercado. Y en tal caso, si saben el motivo. Perdón, respecto a que el Banco Nación publica una tasa, que creo que es de referencia, que es la que ella cobra, o sea, el banco cobra. Ahora después es una cuestión también de a dónde se va a descontar el cheque y la aceptación de la tasa que le cobren. ¿Se entiende o...? Sí, se entiende, pero no, digamos, no es lo mismo la tasa de mercado, la tasa de referencia, si bien la establece. La pregunta es esa: ¿es lo mismo la tasa del Banco Nación que la tasa de mercado? Mire, entiendo que no, porque si usted es una persona que tiene problemas financieros y son conocidos por el mercado, probablemente vaya a un lugar y le quieran cobrar una tasa superior por el riesgo que implica asumir esa operación. Lo entiendo así yo, o sea, es mi opinión. Eh, yo no tengo más, muchas gracias. No tengo por ahora más preguntas. Muchísimas gracias, doctor Cornejo. ¿Alguna pregunta más por parte de las defensas que se encuentran conectadas? Bien, si no hay preguntas, doctor Juvenal Pinto, le doy la palabra. Muchas gracias, buenos días. La pregunta es una continuación de la pregunta del doctor Cornejo sobre las tasas. ¿El Banco Nación informa sobre tasas del mercado primario financiero o sobre tasas del primario y del secundario? ¿A qué se refiere con operaciones primarias o secundarias? Bueno, uno se Contadora, habla, perdón, le pido si puede hablar al micrófono. Sí, sí. me refiero a que Acérquese al micrófono, como le quede más cómodo. el mercado primario está conformado por los bancos que prestan plata y el mercado secundario por entidades financieras no bancarias que prestan plata. ¿Usan la misma tasa? ¿Usted sabe si Nosotros cuando informamos fueron las tasas de referencia que cobra para las operaciones de descuento para sus clientes, o sea, Bien, sus clientes personas físicas bien. o jurídicas, pero personas, no otros bancos. ¿Usted sabe si las tasas bancarias son distintas de las tasas de ese mercado secundario que yo le comento? No es incumbencia profesional de un contador. Bien, no tengo otra pregunta. Gracias. Gracias, doctor Juvenal Pinto. Bien, ¿alguna pregunta más por parte de la Fiscalía? Si se le puede exhibir cierta documentación, por favor, señor presidente. Sí, doctora Garmendia, dígame qué documentación para... Bien, respecto de el anexo A, para poder exhibir respecto de la operación 238147, el PDF 77 del anexo año por amigal. El PDF 77, por favor. ¿Qué tal? Sí, por supuesto. Señor presidente, Doctora Peñafort, sí. sí, si nos puede indicar la fiscal las fojas donde está. Sí, ahí estamos, nosotros se la vamos a indicar, así que tranquilo. Ah, Estamos perfecto, buscando, muchas gracias. ahora están 77. para poderla La exhibir y ahí operación mismo le indicamos. Bueno, muchas gracias, presidente. No, yo los traje el Año anexo, por pero no amigal. lo puedo identificar así que no Claro. dijo hablar. Sí. No sé qué es lo que quieren decir. Ahora bueno, lo veamos. Claro, eso te iba a decir, que nosotros no escribimos. No, pero el anexo es la documentación, o sea, es el El listado listado. que ellos presentaron. Claro, claro.
Se los puedo dar si quieren exhibirlos. Si podemos señalar la foja para la doctora Peñafort y para las partes. Lo que pasa es que es la información de ellos. Todo el anexo yo sé. ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Que es lo de los redescuentos. Pero pues sacar afirmaciones, porque lo aparte de los descuentos, solo las cosas que se dieron, ¿eh? Y me olvidé para la... No se ve nada. ¿Qué foja de doctor Torrico para informar a las partes? Doctor, es el anexo 10, Amigal, que está a fojas 2014. 36495 del ex 100, digo 2. 2014. La página del PDF es la número 77. Muchas gracias. Página 1, 2014. Ya la están teniendo a la vista los peritos. Si podemos exhibirla. Sí. La tenemos igual, ¿eh? Ya está. Bien. Ahora la vamos a exhibir para que tengan las partes allí a la vista. Solo una aclaración, es de la operación 238147, porque hay un par para mirar eso. Acá está, mira. Perdón, no sé. Miren la... La misma operación se descontó después. La suma de las dos. Y después está el descuento en particular para cada uno. Claro. Porque era una operación que tenía los... Bien, ¿están en condiciones de responder? no sé cuál es la pregunta. Respecto de la operación 238147,
La pregunta está referida a establecer la correcta interpretación del cuadro que ustedes volcaron allí, donde por lo que se observa es una línea completa de la operación hasta el redescuento, que se inicia por un cheque que lleva el Club Atlético Argentino Juniors. Sí. Tiene 51 días de vencimiento en ese momento, se está diferido de esa manera, y Amigal aplica una tasa del 54%. Tasa nominal anual. Y al día siguiente de esa operación, es decir, quedando aún 50 días por delante, lo redescuenta en el Banco Industrial a una tasa del 35% nominal anual. ¿Es correcta esa interpretación? Es una interpretación, vuelvo a repetir, el informe pericial, o sea, termina en lo que es en verificar la documentación, termina en la liquidación, en todo lo consignado en la liquidación. Lo que sigue es la información que dio la cooperativa Amigal, que trajo al tribunal, que fue la base de sustento de la revisión. Es documentación aportada por la propia cooperativa Amigal. No, la segunda parte. No, la segunda parte no aportó documentación, sino el listado de cada una de las operaciones que realizó, y está dicho en el informe que nosotros verificamos solamente la parte de, o sea, la etapa Amigal, y no tuvimos documentación de respaldo de la parte que llamamos redescuento o redescontado. Por eso también los títulos están en rojo, porque es información que dio la financiera, pero no tiene documentación de respaldo que haya aportado, ¿ok? Bien. Tampoco podemos decir que realmente se haya redescontado, ¿sí? Tomando como base la información aportada por la propia cooperativa de crédito Amigal y que se refleja en este cuadro que estamos observando, en esta línea de operación que estamos observando, ¿es correcto entre esta diferenciación de tasa del 54 y el 35 decir que fue un 19%? Es lo que informaron, sí. Bien. La del 54 está chequeada, o sea, está pericialmente analizada. La del 35 no. Bien. Tengo una última operación, señor presidente, para poder exhibir. Por favor. En el mismo anexo, el PDF 79, respecto de la operación 238986 del Club Estudiantes. Sí. Sí, sí, sí. Minutos, así que página. Ya lo buscamos. Ah, no, que en ese, la página 3. Sí. En otro caso similar. Sí. Bien. Respecto a esta operación 238986 de 3 cheques del Club Estudiantes, también en el mismo sentido que la pregunta anterior, en este caso estamos viendo 3 cheques por 1 millón de pesos cada uno que se presentan a descontar el 29 de abril del 14 en Amigal y le aplica a los 3 cheques a cada uno de ellos el 51% de tasa nominal anual. Y ese mismo día, Amigal
lo redescuenta en el Banco Mariva por una tasa del 36,64. ¿Es correcta esta interpretación? Es en el mismo sentido que la pregunta anterior. O sea, nosotros verificamos la liquidación que hace de los cheques la cooperativa Amigal, informamos lo que aportó al respecto, pero no tuvimos documentación a la vista o sea, para comprobar esa operación. Y es correcto establecer la diferencia de tasa del 14,36% entre una y otra. Sí. Bien. Tengo una última pregunta, señor presidente, para exhibir respecto de que tengan a la vista del informe pericial que presentaron, para hacerle pregunta a los contadores Rúa y Conti respecto del cuadro exhibido a fojas 125. Sí. Le pediría a contadora Rúa si nos puede explicar en este cuadro respecto a hacia la firma Climafin, y es respecto de la pregunta que se había formulado, la número 8, acerca de la ganancia obtenida por el grupo Climafin en cada operación y en la totalidad del periodo, y qué porcentaje significaba en comparación con el giro total de las entidades allí agrupadas, cómo fue la interpretación del análisis que habían llevado adelante respecto de esta cooperativa. Bien, sí, en este caso lo que quisimos hacer con el perito Conti fue replicar el mismo procedimiento que habíamos hecho en el caso de Amigal con la información que teníamos disponible, ¿no? En este caso eran copias simples de los estados contables y tomamos los estados de resultados que se plasman en las hojas anteriores, están en transcriptos 122, 123, y lo que hicimos fue exponer la primera línea del estado de resultados, que son los ingresos brutos por la actividad principal, ¿no? Y lo comparamos con los ingresos que habían obtenido por estas operaciones de descuento el grupo Climafin, ¿no? Que eran estas comisiones y los intereses. Hicimos esa comparación en el cuadro, entonces hay una primera línea por año, la que dice intereses ganados por préstamos, que es la primera línea del estado de resultados, por otro lado, el total facturado por intereses y comisiones, sin considerar los impuestos. Eso pusimos el porcentaje, bueno, con el objeto de responder la pregunta que nos preguntaban cuánto era el porcentaje en comparación con el giro de la empresa. Fue la manera que se nos ocurrió para exponer, para tratar de responder la pregunta, ¿no? Fue simplemente una forma de exponer lo que nos preguntaban. Al respecto, en las columnas relativa a lo que dice intereses ganados por préstamos, estos fueron los montos a los que de común acuerdo llegaron conforme usted lo señaló recién en el cuadro anterior, donde se señalaban los conceptos facturados entre intereses y gastos administrativos. Intereses ganados por préstamos es la primera línea del estado de resultados. Si ustedes se fijan en la página 122 y 123, el estado de resultados, la exposición que hizo la empresa, es una primera línea que son los ingresos brutos de la actividad. Entonces tomamos esa primera línea para hacer la comparación. Y donde dice total facturado por descuentos AFA, es los ingresos que se obtuvieron en cada una de las operaciones, la suma total de los ingresos que se obtuvieron en las operaciones que analizamos. Bien. Comisiones y intereses. Y lo señalado en la columna total facturado por descuentos AFA se interpreta en el porcentaje que figura en la columna final como el impacto del total facturado por los descuentos AFA en los ingresos obtenidos en cada uno de los periodos. ¿Impacta en un 7%, en un 63%, en un 46%? ¿Esa es la interpretación, contadora? No sé si la palabra es impacto concretamente, pero es el porcentaje o la representación, el peso que tienen
esos ingresos que tuvo en estas operaciones de descuento, comparado con estos ingresos brutos, esta primera línea del estado de resultados, que son los ingresos brutos de la actividad principal. Bien. Cuando comenzó a contestar la pregunta que le había realizado, me dijo que era un ejercicio similar el que habían realizado acá en Climafin al que ya habían realizado con Amigal. Se está refiriendo al cuadro Brantea Fojas 111, que pido por favor si se puede exhibir. Creo que es el cuadro del medio en la hoja, el de Fojas 111. Claro. Nosotros, de los peritos del Ministerio Público Fiscal, suscribimos al último cuadro de la página 111, porque allí se hace Muestreo. el peso de la muestra de este 20% sobre el total de los ingresos financieros que aparecían en el estado de resultados. El resto de los peritos suscribió el cuadro que está más arriba. Nosotros solamente suscribimos el último. Pero sí, es el mismo ejercicio teórico que se realizó con la información disponible que había. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tenía levantada la mano el doctor Cornejo. Sí, señor presidente, muchísimas gracias. Eh, yo vuelvo a una pregunta anterior vinculada sobre todo a una de las preguntas que acaba de hacer la Fiscalía, donde hace una comparación entre el descuento realizado en una determinada fecha y el interés en el redescuento. ¿Existe alguna tasa diferencial entre un banco público, como puede ser el Nación, y las entidades financieras, impositivamente hablando, ingresos brutos, tasas municipales, impuestos a los débitos y créditos, todos los impuestos que tiene que afrontar una entidad financiera, ¿también los tiene que afrontar el Banco Nación, por ejemplo? Eso no incide en la tasa de interés. Esos son conceptos aparte, tienen otra naturaleza. Una cosa es el interés, o sea, como concepto de ganancia de una operación, y otra cosa los impuestos que graban esa ganancia. Va- General. Voy de vuelta con la pregunta. Cuando una financiera cobra un interés, un 40%, tiene que tener, imagino que contempla la inflación, por supuesto, por el tiempo que va a hacerse ese dinero, pero en ese porcentaje incluye sus costos administrativos, impositivos, de ingresos brutos, de tasas municipales, impuestos a las ganancias, débitos y créditos. ¿Son los mismos impuestos que paga el Banco Nación? Esa es mi pregunta. No estoy preguntando simplemente. Entiendo que en ese interés se incluyen un montón de costos que tiene la financiera. Impositivamente, ¿son los mismos? ¿Tienen el mismo tratamiento un banco público o privado estatal como es el Nación que una entidad financiera? ¿Se entiende la pregunta? En Como principio, contadora. en principio no se solicitó hacer ese análisis referido concretamente a las personas que están vinculadas a esta investigación. O sea, yo no le puedo decir adentro de la tasa de interés de Amigal o de Climafin qué conceptos incluyen de costos para llegar a una tasa. Yo lo único que le puedo decir es de un documento qué tasa de interés se aplicó en un caso o en otro. Voy con otra pregunta. ¿El Banco Nación paga impuestos a los débitos y créditos? Vuelvo a lo Como mismo. contadora, como contadora le pregunto. No, no, no. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, no está preguntado o sea, habría que, es producto. Disculpe, contadora. Doctor Cornejo, no es una pregunta que ha sido preguntada. O sea, su inquietud como contadora es válida, no en el marco de esta causa. Señor presidente, nosotros en el marco de la pericia, cuando se analizaba la rentabilidad o la ganancia, se tenían en cuenta o estaba incluido en los costos asociados que tiene la entidad financiera. Y recién se preguntó una diferencia entre un redescuento al día siguiente en un banco público, y a mí me gustaría, en lo posible, en su carácter de contadora, explico la pregunta, no la quiero volver a repreguntar, señor presidente, ¿no? Pero explico el sentido de la pregunta. A mí me interesa muchísimo marcar la diferencia entre un banco público y una entidad financiera, los costos que tiene cada uno asociado. Simplemente mi intención era esa y en su carácter, sobre todo de contar, que lo que más manejan son temas de impositivos, ¿no? Eh,
Cierro la pregunta, perdón. Creo que me queda una sola. No, relacionada con la última pregunta de la Fiscalía. Se habla del impacto de un 46% en la financiera o 42%, 36% en cada año de los cheques AFA, ¿no? Como que el impacto en la totalidad de la operación de la financiera en cheques AFA era un 46%. ¿Se tuvieron todos los documentos necesarios contables para establecer si efectivamente ese porcentaje se condecía con la realidad? Por ejemplo, declaraciones juradas ante la FIP. ¿Podemos hablar de que hay precisión en ese impacto que ustedes establecieron? Me remito al informe y a lo que respondimos en el informe. Nosotros allí expusimos las limitaciones de documentación. En este caso solamente tuvimos a la vista los estados, las fotocopias simples de los estados contables de la empresa Climafin Buenos Aires y no toda la documentación y tampoco tuvimos los inventarios y balances. Y tuvimos como objetivo responder lo que no se nos preguntaba, ¿no? Que se nos preguntaba qué porcentaje significaba en comparación con el giro total del, de, la actividad de la empresa. Y bueno, tomamos esa documentación para responder esa pregunta de la misma manera, replicando el criterio que habíamos tomado para la empresa Amigal. No fue más que eso. Sin contar con los estados contables y el balance, ¿es posible hablar de precisión en ese porcentaje que ustedes establecieron con la documentación que tenían? Eso lo dejo a criterio de, bueno, quienes tienen que evaluar esta pericia. Nosotros exponemos las limitaciones documentales que tenemos. Sí contamos con estas fotocopias de los estados contables, pero no tuvimos a la vista los inventario y balance. Quisiera hacer una aclaración. O sea, la Fiscalía, el Ministerio Público, discúlpenme, se refirió concretamente a dos operaciones del año 2014. Por favor, corríjanme si me equivoco. La primera operación es un redescuento en un banco privado, que es el Banco Industrial, creo que era Industrial de Azul. Y la segunda operación, que era del Club Estudiantes de La Plata, era el redescuento de 3 cheques en un banco privado, el Mariva. O sea que acá, entre lo público y lo privado, que tenía la preocupación el doctor, no se verifican estas dos operaciones. Yo defiendo, perdón, ¿eh? Sí, yo le indiqué que yo defiendo a Climafin, por eso mi necesidad de establecer sobre todo el Banco Nación. Por eso mi pregunta fue al Banco Las Nación. operaciones que preguntó el Ministerio Público son dos operaciones entre entidades privadas, para llamarlas genéricamente de alguna manera, ¿no? Yo no tengo más preguntas, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Cornejo. Creo que está levantando la doctora Calviño, ¿no? Doctora Calviño, tiene uso de la palabra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Me presento, yo también defiendo al señor Dávola. Le quería hacer una pregunta, si es posible, para la doctora Álvarez, en función de esto último que se estuvo consultando, porque en la pericia ella, a la pregunta número 8 de ya la parte de Climafin, es página 124 del informe pericial, informa que no es posible establecer la comparación que se solicita en función de, bueno, la respuesta anterior es que no se informan individualmente los resultados obtenidos por intereses de negociación de valores, sino solamente refiere ingresos por servicios prestados, intereses ganados por préstamos. Si podría explicar técnicamente por qué no fue posible establecer la comparación. Bueno, yo considero que es, digamos, en el estado de resultados hay un concepto, una línea general que es intereses por préstamos. Ese intereses por préstamos pueden venir derivados, o sea, pueden ser generados por distintos tipos de operaciones distintas o entre las que se incluya los descuentos de cheques. Entonces, si yo comparo el total de intereses por descuentos de cheques referido a la línea total, estoy haciendo una comparación que a mí
me parece poco feliz, pero bueno, son criterios, ese es mi criterio. O sea, si yo hubiera tenido esa línea desagregado por tipo de operación financiera, hubiera referido al total de los intereses generados por el descuento de los cheques que se informa respecto de la línea intereses por descuentos. ¿Se entendió? Bien, sí, sí, creo que se comprendió. Perfecto, de mi parte no hay otras preguntas. Doctora Garmendia, sí. Gracias, señor presidente. Respecto a esta última respuesta, contadora, no obstante la salvedad que señala la defensa que se formula al final de foja 124, quería consultar en el cuadro superior, en el cuadro que figura arriba de esa apreciación que usted formuló, foja 124, figura que sí se determina en este cuadro, tal como se informara anteriormente del anexo Climafin modificado, surge que los ingresos percibidos por las operaciones bajo investigación asciende a, y ahí se determinaron los ingresos obtenidos por las operaciones de Climafin con cheques AFA, ¿verdad? Bajo investigación. Bien, gracias. No más preguntas, señor presidente. Bien, muchas gracias, doctora Garmendia. Eh, ¿Hay alguna pregunta más por las partes? ¿Los colegas, alguna pregunta para los contadores? Doctor, sí, acá el doctor Grunberg, doctor Basílico, muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Bien, no, sí, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto, doctor. Perfecto. Bien, una sola pregunta para las señoras y señor perito. Si tuvieron para la tarea pericial que desarrollaron contactos, ya sea reuniones de trabajo, ya sea con la fiscalía o con el juzgado. No, no se trabaja así. El código establece concretamente que las reuniones son entre peritos y el que dirige la pericia es el juez interviniente. Nada más. Ajá, o sea que no tuvieron ustedes sugerencias, contactos, intercambio de información mientras que desarrollaban la tarea con ya sea el juzgado de instrucción o con la fiscalía. No, no es lo que se hace. No. No es lo que se hace. Nosotros, como parte del Ministerio Público Fiscal, tenemos contacto con las fiscalías que nos notifican a veces de las cédulas que llegan, de las designaciones de los peritos, de ese tipo de Claro. cuestiones. No, No tuvimos contacto con la fiscalía para la realización del peritaje, no. Claro, a eso me refería, contactos ya sea telefónicos o reuniones o ir a ver a algún fiscal, un secretario de instrucción o la jueza. No, No, eso no ha sucedido. bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Grunberg. Bien, si no hay más preguntas, entonces damos por concluida la audiencia respecto de los peritos. Le agradecemos a los tres. Si necesitan, por supuesto, una certificación, con todo gusto, se la podemos otorgar en el mismo día de hoy, a los efectos de que puedan hacer las presentaciones pertinentes. Le agradecemos y le deseamos una muy buena semana y le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Contadora Álvarez, Sí. le pregunto, ¿se encuentran desistidos? Le pregunto por una cuestión de que el tribunal pueda avanzar. Hoy tenía previsto avanzar hasta la 1 de la tarde. Los otros peritos están liberados. Usted participó en el TO1, o sea, en la primera pericia. Los testigos los peritos de esa parte se encuentran desistidos, con lo cual las consultas serían respecto de usted. ¿Usted está en condiciones de que podamos comenzar con las preguntas respecto de esa parte de la pericia? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer un breve cuarto intermedio para que usted pueda Respirar. respirar un poquito y tomar agua y demás. Y entonces comenzamos a los efectos de optimizar el término de audiencia. Doctor Osorio, por favor. Sí, señor presidente, perdón. La Fiscalía necesitaría un tiempo para hacer el cuestionario sobre sobre ese otro tramo de la causa para poder Sí, sí, perfecto. preguntar. Aclaro esto. Hoy nosotros pensamos que se iba a extender durante toda la jornada por eso pregunto a las partes, y es razonable lo que plantea el Ministerio Público Fiscal, toda vez que
el tribunal había dispuesto que era únicamente respecto al TO2, como comencé la audiencia. Es al solo efecto de establecer si podíamos continuar el día de la fecha. ¿La Fiscalía está en condiciones de al menos avanzar en alguna parte respecto de esa parte de la pericia? En verdad, el trabajo está a medio hacer y lo tendríamos que hacer exigiéndonos ahora y con por lo menos una hora de tiempo para empezar, pero no Bien. para desarrollar todas las preguntas. Bien, entonces, a los efectos de mayor practicidad, vamos a hacer un cuarto intermedio, entonces, hasta el día 31 de marzo. Hago saber a las partes que el tribunal, a partir del 31 de marzo, va y conforme la apretada agenda que tiene el tribunal y con respeto, por supuesto, a las agendas que también tienen los colegas, el Ministerio Público Fiscal y el propio suscripto, que está integrando este tribunal junto con otros dos tribunales, uno residual y el otro subrogando, pero también los otros colegas tienen la misma agenda. Vamos a hacer audiencias más prolongadas los días lunes, que seguramente nos implicarán parte, o sea, de la mañana y parte de la tarde. Con lo cual, le agradecemos. Entonces, contador Álvarez, de acuerdo a esto, la dejamos citada a las 9:30 del día 31 de marzo para comenzar específicamente sobre este punto, sin perjuicio de la convocatoria de otros testigos respecto de otros ejes temáticos de la causa. ¿Sí? Perfecto. Bien, con la misma previsión, o sea, que hemos tenido respecto del interrogatorio que se desarrolló hoy, de manera técnica a su respecto. Bien, con esas previsiones entonces, cuarto intermedio, hasta el día 31 de marzo a las 9:30 horas. Les deseo a todos y a todas muy buena semana. Muchas gracias. Gracias. Chao, buenos días. Buenos días, Hasta gracias. luego.